Aviv le dio un golpecito en el hombro, como si se conocieran bien y no hubiera formalidades entre ellos y preguntó. ¿Tenía razón? ¿Es esto digno de un rey? Los tres fuimos a otra habitación que parecía un dormitorio de invitados que ocupaba Aviv. Cerró la puerta y me dijo. Las relaciones diplomáticas son muy importantes. Ya conoces el viejo dicho allá donde fueres haz lo que vieres. Bueno, él es un rey. Ponte de rodillas. Sus deseos son órdenes para ti. Satisfaz sus más profundos deseos. Es tu turno para un viaje en alfombra mágica, de modo que conviértete en su genio liberado. Fad estaba sentado en una silla junto a una mesa de café. Cuando me arrodillé en la alfombra ante él, sus penetrantes ojos negros parecían apuñalar a mi cerebro como espadas. No podía rechazarle. Me acarició el cuello con el dedo índice, activando así la programación del sexo oral. He oído hablar de ti y estoy intentando, en la tienda, en inglés, tenerte. De alguna manera encontré la rendija de su túnica y cuando se separó él continuó. Ven a mi tienda, un gran comida está a punto para ti. Abrió las piernas y enseñó el pene, uno de los peores que he visto nunca, como un gusano negro que olía y tenía un sabor muy fuerte a especias. Aviv observaba cómo llevaba a cabo mis órdenes, para gran placer de Fad. Entonces Aviv fue a la cómoda y empezó a sacar sus enseres eléctricos y equipos de esclavitud mientras explicaba. Ahora te presentaré a mi otro amigo. Tengo que meter un mensaje con tu genio en una botella y lanzarla al mar. Ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora empieza a desnudarte. Hice lo que me dijo y me encontré boca abajo en la cama mientras Aviv me sodomizaba. Utilizó sus equipos eléctricos y me programó un mensaje para entregar al general Manuel Noriega, en un próximo crucero de la NCL. Yo estaba en el mar a bordo de un crucero de la NCL rumbo a su isla privada en las Bahamas, Stirrup Cay, que sería mi punto de encuentro con Noriega. Metido en mi mente a través de la reciente programación del genio de la botella, había un mensaje críptico del rey Fad para Noriega. Era una noche sin luna, de modo que las aguas del Caribe parecían tan negras como la noche. No podía distinguir el cielo del mar de acuerdo con el condicionamiento hipnótico de la NASA. Miraba, totalmente fascinada, desde la parte posterior del crucero. Houston aprovechó la oportunidad para mejorar hipnóticamente la anterior programación de Aviv, mientras me traumatizaba con la amenaza de ser lanzada por la borda. La idea del agua cayendo en la negrura mientras las luces de la nave se desvanecen más y más lejos, hasta que todo es negro y me hundo en las profundidades del mar, no me pareció tan horrible teniendo en cuenta el hecho de que por la mañana yo sería la portadora de malas noticias para Noriega. Al llegar el NCL a Stirrup Cay, Houston y yo empezamos nuestra habitual caminata hacia el punto más lejano de la isla, donde se encontraban la estación de radio de las operaciones y el equipo de la CIA. En una cala escondida en la parte posterior de la isla había una isla más pequeña de tamaño suficiente para ocultar el yate personal de Noriega, anclado detrás de ella. Al hacer nuestro camino a lo largo de la playa de la cala, Houston y yo nos encontramos un viejo barco de madera medio enterrado en la arena y un hombre sentado a su lado. Como yo estaba en una personalidad diferente, no reconocí al hombre que era mi contacto que dirigía en Stirrup Cay el control más inferior del tráfico de drogas y actividades encubiertas. Le pregunté cómo había llegado allí. Él comenzó con su farsa, pero, debido a la profundidad de mi tránsito, creí en su texto literalmente, mientras que Houston oía una historia bastante diferente. Soy un náufrago. John, el nombre se lo puse yo, señalaba hacia la mitad del barco enterrado en la arena. Esto es todo lo que queda de mi barco. Le pregunté, ¿por qué no has sido rescatado? Él respondió enigmáticamente, he enviado un mensaje en una botella y espero una respuesta muy pronto. Menos mal que tengo estos cocos, estaba cortando uno, y todo el azúcar en el casco para mantenerme. Houston se echó a reír, al darse cuenta inmediatamente que azúcar significaba cocaína y dijo sorprendido, ¿en el casco? Mientras se inclinaba para mirar dentro de los restos del naufragio. Yo miré, también. Había más cocaína blanca y pasta de cocaína, oscura, de lo que una mula podía llevar, en un viaje a pie, incluso con mis 2 bolsas llenas. Pero no podía llegar a comprender la realidad en medio de esta farsa, por lo que comenté que había tenido mucha suerte de conseguir tanto azúcar blanco y marrón entre los restos del naufragio.
Houston dijo. Entonces, ¿te han lanzado, eh? Mi contacto se echó a reír e hizo el gesto de snifar. Sí, me han lanzado con todo este azúcar y sin nada para snifar. Levantó la cabeza cuando Houston lo alertó de que una lancha rápida se acercaba. Miré al otro lado de la cala más allá de la pequeña isla y finalmente vi el yate de Noriega. Un barco de alta velocidad espejo negro, con las ventanas superiores de vidrio ahumado que coincidía con el yate de Noriega, se acercaba. John me dijo, probablemente tiene algo que ver con el mensaje que envié. Ayúdame a subir. Lo hice. Me dio un coco y, usándolo como una pelea y excusa para que me uniera a él en el yate de Noriega, me convenció para subir al barco de alta velocidad con él. Houston se quedó para guardar la cocaína que, obviamente, tenía que ser entregada en el yate de Noriega. Cuando llegamos a la parte posterior del yate, los guardias armados de Noriega me ayudaron a subir a bordo. Me di cuenta de que no parecía haber ninguna gran fiesta como de costumbre, y Noriega parecía inusualmente abrupto y pragmático. Esta vez no estaba borracho. A las órdenes de John, entregué el mensaje de Fad. Tengo el encargo de entregar un mensaje del rey Fad. El Caribe se está volviendo volátil. Hay problemas en Jamaica, hay problemas en Cuba, incluso hay problemas en Panamá. La República Dominicana debe ser el punto de lanzamiento de misiles y artillería que están siendo canalizados a través de Cuba. Finalizado el negocio de las armas, la paloma mensajera debe ser detenida hasta que todas las transacciones sean borradas. El Banco de Panamá para recibir la ayuda de la contra después de que todas las huellas que lleven hacia mí hayan sido borradas de las arenas movedizas, con el tiempo, y todos los excrementos de paloma estén en el agujero de la paloma. Nuestro negocio ha concluido. Dejémoslo como amigos. Mi percepción personal de cómo sucedió la historia en realidad sigue siendo un poco distorsionada, ya que no tuve acceso a las noticias fuera de mi ambiente de controlada mental. Para mantener la recuperación de la memoria libre de contaminación, completé el proceso de desprogramación antes de educarme a mí misma a través de los libros y las noticias. Desde entonces he aprendido que lo que se informaba como noticia a menudo era propaganda distorsionada, y muchos eventos nunca fueron reportados. Por lo tanto, no sé cuáles eran los problemas en Jamaica y en Cuba a los que el rey Fad se refería. Yo era consciente, sin embargo, que debido al escrutinio externo, Houston recientemente había tenido que reunirse en Kingston con funcionarios de Jamaica para cesar las largas operaciones criminales encubiertas. En cuanto a Cuba, yo solo sabía que ya no me reuniría más con mi contacto cubano. En Panamá, sabía que el propio Noriega había sido objeto de controversia. El negocio de armas era la última etapa de la operación Paloma Mensajera donde los aviones debían esperar en Arabia Saudí hasta que todas las transacciones bancarias eran aprobadas y la carga estaba lista para ser otorgada. El rey Fad de Arabia Saudí financiaría a los contras vía Noriega por Reagan después de que todas las evidencias habían sido debidamente cubiertas, tal como lo había hecho en Afganistán. Tras el envío, no habría ofertas adicionales a través de Noriega que implicaran a Fad, porque en Noriega ya no se podía confiar. Además, Fad había aumentado las relaciones diplomáticas con México para operaciones encubiertas, y el Irán contra se empezaba a calentar. Noriega no parecía estar molesto por la noticia de la pérdida del negocio con Arabia Saudí, aunque estaba sombrío y se tomó un tiempo para responder. Su traductor estaba trabajando sobre algún equipo informático complejo después de que yo le entregara el mensaje. Dejé el yate de Noriega con John y un breve mensaje para Dick Cheney en el Pentágono. De vuelta a Stirrup Cay, Houston esperaba ansiosamente empezar a transportar la cocaína de nuevo a la zona de fiesta de la isla. Allí, los trabajadores de la NCL estaban limpiando la playa después de la fiesta y la comida al aire libre del pasaje del crucero, que era una excusa de la NCL para bajar de la nave. Después de llevar la primera carga pesada de cocaína con la bolsa de lona, Houston se acercó a uno de los trabajadores familiarizados con la operación de drogas y le informó que tenía una carga más pesada de lo normal y que era necesario hacer otro viaje. El trabajador nos dejó un enorme recipiente vacío que se usaba para el transporte de entregas de comida en la cocina de la nave, y nos dio la llave.
Cerramos la primera carga en el recipiente, y cogí mis bolsas de lona vacías, además de otra bolsa de rafia por añadidura, para otro recorrido. Con la segunda carga, Houston incluso se llevó un poco de cocaína para sí mismo. Tuvimos que recorrer una gran distancia a través de los bosques de la isla, en un intento por llegar de nuevo al servicio de transporte de la nave antes de la hora de salida programada. Cuando llegamos, la playa estaba casi desierta, ya que a todos los pasajeros les habían hecho volver a la nave. Todo lo que quedaba era el recipiente de comida y el trabajador de la NCL que nos hacía correr hacia el transbordador para subir a bordo de la nave, que nos estaba esperando. Cuando el crucero atracó en el puerto de Miami, el señor de la droga de Puerto Rico y agente de la CIA José Busto hacía la tarea de agente de inmigración de Estados Unidos, encargado de la Agencia de Control de Drogas a través de la CIA, lo que hacía a menudo para la NCL. Busto nos ayudó a descargar la gran carga de cocaína de la nave sin ser detectados. La droga fue empaquetada en maletas, y luego cargada en una caravana hecha a medida de las de Houston que estaba aparcada en el restringido estacionamiento vigilado de la NCL. La mayor parte de la cocaína se dejó como de costumbre en la base de la Air Force Warner Robins en Macomb, Georgia, desde donde se distribuiría a destinos desconocidos por mí. El dinero generado por la venta de cocaína se utilizó supuestamente para financiar un importante envío de armas a Arabia Saudí. Estas armas eran presuntamente distribuidas entre varios países vecinos. Las ganancias eran reenviadas a continuación, a la causa de la contra por Reagan. Una gran cantidad de cocaína la conservó Houston para su propio uso y venta para obtener un beneficio personal a través de sus contactos en la industria de la música country. Parte de la cocaína la entregué yo misma al embajador de Arabia Saudí, el príncipe Bandar bin Sultan, la paloma mensajera propia de Fad. Llevé un mensaje de la base de la Air Force Warner Robins, además del mensaje de Noriega aceptando las condiciones de Fad de nuevo a Dick Cheney en el Pentágono. Cheney entonces me preparó para la fase final de la operación. Esta era un encuentro con el príncipe Bandar, al que Cheney, Houston, y otros llamaban el Sultán, en Nashville, Tennessee, donde a menudo visitaba amigos corruptos. Allí, transmití un mensaje de los términos del acuerdo entre Fad, Noriega, y Estados Unidos, así como la confirmación de todos los vuelos de la Fuerza Aérea, palomas mensajeras, y las transacciones bancarias. A su vez, la paloma mensajera de Fad transmitiría los mensajes a Fad para que el aparentemente largo funcionamiento de las transacciones de drogas por armas llegase a una conclusión exitosa. Dick Cheney me advirtió, el sultán estará en Nashville cenando con unos amigos en el Stockyard. El Stockyard es un popular club de música country donde ir a cenar, conocido por su participación en actividades criminales encubiertas de la CIA. Cheney echó un vistazo a la lista de su escritorio y continuó. Entre otros amigos estarán, el alcalde, Fulton, 1, y, el sheriff, Thomas. 2, son considerados una amenaza para la operación. No son discretos. En Thomas, en particular, no se puede confiar, es un asno y es demasiado retorcido. Por lo tanto, el sultán se tiene que levantar de la mesa antes de entregarle el mensaje. ¿Alguna pregunta? Bien. Ciertamente no tenía ninguna pregunta en ese momento. No necesitaba que me advirtiera sobre el alcalde de Nashville, Richard Fulton y el sheriff Fate Thomas, con los cuales Houston ya me había prostituido. Conocía a la pareja desde hacía años, ya me habían avisado antes sobre ellos, y no les tenía ningún respeto en absoluto. Juntos, Thomas y Fulton, habían perpetuado indiscretamente la corrupción total que había costado $2,8 mil millones a la industria de la música country de Nashville, cuando la ciudad de Nashville se desarrollaba. Hicieron negocios por toda la ciudad a partir de un bar, el Stockyard, mientras bebían y consumían abiertamente cocaína. Si hubiera tenido capacidad de sorpresa, me habría preguntado qué estaba haciendo una paloma mensajera tan importante metido en esta operación criminal encubierta internacional de tan bajo nivel y sordidez. Siendo así, solo podía sentir alivio por no tener que lidiar también con ellos. La reputación del príncipe Bandar bin Sultan en cuanto al sexo y las drogas era ampliamente conocida en Nashville. Pero gran parte de la información relativa a sus actividades me llegó de una de las más cercanas amigas mías del proyecto Monarca.
Es la hija de un artista que era regularmente prostituida al sultán cuando éste estaba en la ciudad, que era a menudo. Cuando Cheney acababa conmigo, Mir me acompañaba en la Casa Blanca para ver a Reagan, quien también me advertía sobre el príncipe. Reagan era consciente que Aviv era quien me había activado sexualmente con el rey Fahd, y dejaba claro que mi cita programada con el príncipe Bandar no incluiría sexo normal. Reagan bromeaba en presencia de Bird: a los pájaros, birds, también se les puede comer una gatita. El nombre de mascota de Reagan para mí, pero no a palomas mensajeras. Las palomas mensajeras saben mal, Bird reía. Reagan continuó: las palomas mensajeras tienen un propósito. Entregar los mensajes. A lo largo de la historia los líderes mundiales se han pasado los mensajes entre sí por medio de palomas. Los mensajes que han fijado el curso de los acontecimientos que han cambiado el devenir de la historia. Las palomas mensajeras son leales y se dedican a su tarea, volando sobre mares, pero nunca deteniéndose lo suficiente ni para saciar su sed, incluso sin pensar en sus propias necesidades. Cuando una paloma es liberada, toma el rumbo directo a su destino. Dedicada a la entrega de los muchos mensajes sobre los que ha sido fundada la historia. Porque, incluso Noé se basó en una paloma para atravesar los mares para llevar de regreso un mensaje de esperanza. Es tu obligación adjuntar un mensaje añadido a la paloma mensajera, uno de paz, de nuestra patria a las suyas. Uno del presidente de los Estados Unidos para el rey Fahd de Arabia Saudí, se omite debido a las consecuencias internacionales. Mird estaba visiblemente inspirado por el discurso. Me salvé literalmente por la campana de otra aburrida y prolija recitación, que Reagan acababa de inspirar a Bird cuando Cheney me llamó por teléfono desde su oficina. Todavía era temprano y Cheney parecía muy ocupado, atareado e irritable cuando lo había visto poco antes. Me pesaba el corazón con la expectante anticipación de la brutalidad física y sexual del estado de ánimo de un Cheney normalmente incitado. Sin embargo, estaba aliviada de escapar a la tortura del panorama de competencia que la experiencia me había enseñado que Bird y Reagan estaban a punto de emprender. Mi corazón se aligeró cuando mi escolta me dejó en la oficina de Cheney y me di cuenta que su mal humor había cambiado drásticamente. Tengo entendido que me ha ordenado venir, señor. Cheney levantó la vista de su escritorio donde estaba revolviendo papeles y atando cabos sueltos antes de salir de su oficina. Siéntate, ordenó. Me acaba de decir el genio de la botella que la operación Castaway se ha completado y tengo la intención de hacer saltar un corcho o dos con mi propia celebración de la conclusión exitosa. Tengo el tiempo en mis manos y quiero que te unas a mí. El barracón se está preparando. Aparentemente Cheney pensaba algo, fue a la puerta y le dijo al chico que me había acompañado: asegúrese de que hay algunas hostias del País de las Maravillas en el barracón. Caminó hacia su escritorio, cogió el teléfono y dijo: me voy de aquí, y colgó. Seguía Cheney fuera, giramos a la derecha y nos dirigimos a su cuarto personal al que él llamaba el barracón. Estaba decorado al estilo del oeste de Cheney en marrones y tostados, con muebles de cuero. No había comida, quizás algunas nueces escondidas en algún lugar, pero sí un montón de botellas de alcohol. Estaba hinchada y la vagina me sangraba, la parte inferior de la camisa estaba empapada de sangre, y el interior de mi vientre profundamente herido cuando mi escolta finalmente vino a buscarme, temprano, a la mañana siguiente. Yacer cerca de Cheney mientras él dormía era un error mortal, tanto como quitarle la ropa o preguntarle lo que estaba prohibido. Esta vez rompió sus propias reglas, y ni siquiera me castigó por eso cuando llegó al día siguiente. Se había pasado un montón de horas bebiendo alcohol y usando su enorme pene como un arma de asalto cuando me desmayé poco antes de que llegase mi escolta. Cuando entré en la sala, me doblé de dolor. Mi escolta se dirigió a Cheney y dijo: Cheney, por Dios. Cheney levantó la cabeza con orgullo y arrastró las palabras: ahora sé por qué me llaman Dick. Pene en inglés. De vuelta a Tennessee, mi ginecólogo pagado por la CIA, que sabía que yo estaba en el control mental, encubrió a mis agresores como de costumbre y me hizo una receta para la hinchazón y el dolor. Aún estaba dolorida y enferma por mi exposición a Dick Cheney y su tortura de alto voltaje y el sexo brutal cuando Houston me llevó al club Stockyard de Nashville para mi cita con el príncipe Bandar bin Sultan.
Una camarera me llevó a la mesa del embajador de Arabia Saudí, donde estaba bebiendo con el alcalde Fulton, el sheriff Thomas, y el jefe de la policía Joe Casey. 3. Me acerqué y le dije: con su permiso, señor Oz, tengo la orden de entregarle un mensaje del Pentágono. No habrá horseplay, juegos sexuales. Hay que ir al grano. Todos los de la mesa rieron. Continué: mi mensaje es breve y solo necesito un poco de su tiempo lejos de su cena. El rostro del príncipe se volvió más serio y dejó la mesa. Tocó el brazo de la camarera y le señaló una puerta al otro lado de la sala que daba a una habitación vacía. Nos metimos justo dentro de la habitación, y rápidamente le entregué el críptico mensaje de Paloma. La Paloma mensajera, avión de la Fuerza Aérea, levantará el vuelo, y mantendrá su promesa, la carga convenida, mientras todas las transacciones, tanto bancarias como de distribución, sean proporcionadas a través de los canales diplomáticos designados, Aviv. Su comisión, un cristal, 3 cortes le esperan. El presidente de Estados Unidos da su palabra al rey Fahd. Me dijo que su chofer me sacaría fuera del stockyard y me dio las instrucciones de poner la cocaína en la parte de atrás. Salí del edificio para reunirme con Houston en el coche con el fin de que la cocaína se pudiera entregar. Una alargada limusina blanca se detuvo frente al stockyard, el jefe Casey asignó oficiales de policía para vigilar la zona, y la cocaína se transfirió al asiento trasero de la limusina del príncipe. Houston y yo abandonamos el área inmediatamente. Mi parte en la operación Paloma Mensajera había terminado. 1. Richard Fulton y su banco están bajo investigación federal desde 1991. 2. Fate Thomas está cumpliendo condena en una penitenciaría federal por soborno y extorsión. 3. Recientemente bajo investigación federal por corrupción. Capítulo 13. Operación Trileros. En algún momento antes de la muerte del jefe de la CIA William Casey, yo estaba en Washington, D.C. para una reunión informativa sobre la Operación Trileros. El Irán-Contra era políticamente explosivo en ese momento, y el senador de Estados Unidos Allen Simpson, R. Wyoming, tenía un plan para hacer caer al general panameño Manuel Noriega en ciertos aspectos de la investigación de cocaína. Noriega se había convertido en una nueva fuente de vergüenza para la administración Reagan-Bush. La necesidad de convencerle de ser discreto sobre su participación en actividades delictivas encubiertas de Estados Unidos alcanzó proporciones alarmantes. Noriega había sido una parte confusa al armar Reagan la contra nicaragüense, así como un núcleo internacional de las operaciones de cocaína que financiaban los presupuestos negros para proyectos ultrasecretos como el Proyecto Monarca. Mi controlador, el agente de la CIA, de tenebrosos negocios de droga por la puerta trasera con Panamá, Alex Houston, además ejemplifica las reglas del tipo honor entre ladrones que Noriega rutinaria y abiertamente violaba. En mi papel, mi contribución, no era más que una pequeña parte de la imagen total. Sin embargo, la Operación Trileros fue una de las operaciones encubiertas más importantes e informativas en las que me vi obligada a participar. Mi papel comenzó un día frío y lluvioso cuando Houston me dejó en el monumento a Washington, donde me encontré con 2 agentes, que me pulsaron el gatillo de ir con ellos mediante el parpadeo de sus documentos de identidad. Me acompañaron hasta la gran oficina de la Casa Blanca, donde me había encontrado con Cheney la primera vez para hacer la audición de las demostraciones prácticas del control mental, algunos años antes. Como de costumbre, Cheney y Reagan bebían, esta vez en exceso para ser tan temprano. Las mejillas de Reagan habían enrojecido y arrastraba la voz cuando me saludó. Bueno, hola, gatita. Dick y yo estábamos discutiendo la situación de los contras ya que esta cosa del Hoy Norte ha explotado. El alcohólico mal humor de Cheney se hizo evidente de inmediato. Estaba inquieto como siempre ante la informalidad de Reagan conmigo. Al parecer yo debía entrar en un debate serio sobre Cran contra pues el estado de ánimo de Reagan era más oscuro de lo que nunca había visto. Hizo un trago y miró por la ventana. Los estadounidenses creen en su país del béisbol, los hot dogs y Oye North. Cheney soltó una carcajada ante lo que parecía ser una broma en curso entre ellos sobre hot dogs y Oye North. Reagan continuó. Y yo creo en la causa contra y en todo lo que hemos conseguido. Y estoy muy orgulloso de ello. No es ley y orden. No, es orden y luego ley.
El orden debe ser el primero porque sin él, la ley sería ineficaz. A veces tenemos que estar por encima y más allá de la ley para establecer este orden, miró seriamente a Cheney, o un nuevo orden mundial. Como presidente, es mi responsabilidad establecer el orden a través de la democracia mediante la difusión de la democracia en todo el mundo. Con orden, hay paz. Ahora mismo, en Nicaragua la gente está pidiendo a gritos la democracia, la paz, y no les puedo hacer caso. Ni siquiera veían los problemas de Oye North. Los estadounidenses de verdad saben que es un héroe. Es por ello que debemos estar por encima de la ley para establecer el orden mediante el cumplimiento de los deseos, las esperanzas, los sueños de estos hombres valientes luchando por la libertad de hacer nuestra parte en la difusión de democracia. Reagan hizo un gesto en el aire, aparentemente perdido en la poesía de sus propios gritos. Cheney perdió la paciencia y saltó de la silla para burlarse de mí y con el dedo me empujó el pecho mientras decía, el orden es lo único que importa, y tú seguirás el mío. Reagan se volvió hacia nosotros. Me alegro que lo hayas mencionado, Dick. Gatita, tú tienes un papel a la hora de establecer este orden con la misma pasión patriótica que arde en tu pecho por los luchadores por la libertad de Afganistán, llevarás tus órdenes a los contras. Dick definirá tu papel y te proporcionará todo lo necesario y todo lo que necesites saber de la vieja bolsa del mago que hay en el sótano, la programación de Oz en la oficina de Cheney en el Pentágono. Por lo tanto, ve corriendo y haz lo que él te ordene. El senador Allen Simpson estaba en la oficina de Cheney cuando llegamos. Cheney dio la vuelta al reloj de arena para hacerme saber que mi vida estaba en peligro según la programación de Oz. Cheney hizo un gesto a Simpson y comenzó, la operación Trileros es hija del cerebro de Simpson, de modo que él es un maestro en el juego y te enseñará las reglas. El objetivo del juego es ver quién se queda con la mercancía. Señalando a Simpson, ordenó, escúchale. Simpson se puso de pie y empezó a hablar crípticamente. Irás al crucero de la princesa A, el yate de Noriega. Deba visear Shell, la oreja de mar, es tu contraseña. Te proporcionaré las tuyas en el momento adecuado. Cogió la concha Shell, de su cartera. Medía aproximadamente 1,5 pulgadas de largo, unos 4,5 cms. Y era de color rosa translúcido, con forma y detalle exactamente como la oreja de un bebé. Simpson notó el relajamiento cruzando mi cara al darme cuenta que no era la oreja de un bebé de verdad. Sonrió. Estos solo son conchas vacías de la vida que alguna vez poseyeron. Como tú estás hueca y vacía de vida. Una concha. Te entra por una oreja y te sale por la otra. Ahora tengo tu oreja, escucha, si ellos tienen la contraseña, tú escuchas. Cuando oigas la contraseña, habla. Por una oreja te entra y por la otra te sale otra vez, nunca será recuperado. Devolvió la cáscara a su cartera y continuó, oye. Sigue las instrucciones. El coronel, Aquino, estará ahí y tú seguirás sus órdenes y harás una especie de demostración práctica para el general, Noriega. Será diferente, pero lo mismo, así que sigue atentamente las órdenes del coronel. Cheney bruscamente me cogió del pelo y me tiró la cabeza hacia atrás, y mirándome a la cara dijo, oh, voy a buscarla, a mi preciosa, a tu niña. Sigue las instrucciones como si tu vida dependiera de ello, porque de ello depende. O la próxima oreja de bebé la tomaremos de Kerry. Así que escucha. Cuando veas la oreja de mar, tienes que escuchar. Giró la cabeza en dirección al reloj de arena mientras me soltaba el pelo. Se estaba burlando y Simpson miró como si pensara que Cheney exageraba. Me alivió el hecho de que no sería tarea mía calmar sexualmente a la bestia salvaje de Cheney ese día. Cheney me llevó de nuevo a la oficina de la Casa Blanca donde habíamos empezado. Él y Reagan compartían otro trago. Reagan dio unos golpecitos en mi pelo hacia atrás en el lugar donde Cheney había estirado, lo que me hizo sentir segura de alguna manera ya que no podía comprender que él estaba detrás de mi terrible experiencia con Cheney. Reagan cambió mi personalidad, ya no lo consideraba el jefe, sino como el tío Ronnie, lo hizo al coger su bote de Jellybers y darme uno. Ciertos colores y sabores provocan ciertas respuestas programadas. El tío Ronnie debía haber tenido otras gatitas condicionadas al caqui sandía porque guardaba una cantidad excesiva de estos en sus numerosos botes. Cheney dijo,
¿Cómo demonios se puede beber coñac y comer estos malditos Jediberries? Está más allá de mi entendimiento. Reagan respondió. Bueno, Dick, no debes tener Jediberries si no quieres. Solo estaba dando uno aquí, a la gatita. Maldita solución que no deba tener Jediberries si no quiero, pero tú debes tener Jediberries para mantener esta mierda. Cheney se acabó su trago. Reagan se puso a reír. Ahora, ya sabes que cuido mi figura esta, interrumpió Cheney. ¿Qué harás con los contras? Y se fue hacia la puerta maldiciendo la bebida. Exactamente lo que he estado haciendo. Reagan se dirigió a mí. Venga, gatita, vamos a dar un paseo, necesito mi noche constitucional. Reagan no estaba de humor para el sexo, y fue un alivio alejarme de Cheney. Me llevó a dar un paseo por su jardín secreto, donde decía que iba a pensar y resolver los problemas del mundo. Caminábamos por un camino de cemento que él llamaba el camino de baldosas amarillas. Después de sentarse en silencio un rato en un banco de cemento, dijo. Si sigues el camino de baldosas amarillas, te llevará directo a la guarida del mago, al despacho Ogal. ¿Te gustaría ver dónde el tío Ronier resuelve realmente los problemas del mundo? Me sentí como una niña pequeña con su padre yendo a ver dónde trabaja sin ningún concepto real de la experiencia. El guardián de la puerta del despacho Ogal se aseguró de que fuera de vuelta a mis escoltas después de que Reagan me colara en su oficina. Entonces me llevaron de vuelta al monumento a Washington, donde Houston me esperaba en el coche como si yo no me hubiera marchado nunca. La operación Shell Game, Trileros, me puso de nuevo en contacto con el expresidente Gerald Ford. Fue temprano una nublada mañana de otoño. Las continuas relaciones de Ford con mis agresores me habían dado motivos para estar en contacto con él a través de los años, sobre todo desde que él y mi padre estaban todavía activos en el conjunto de crimen organizado, drogas y operaciones de pornografía de Michigan que me había introducido en el proyecto Monarca tantos años antes.